Buenos días a todos. Quiero que por un segundo dirijan su mirada a las pantallas y quiero que piensen un segundito, ¿qué piensan de ese rostro? ¿Qué se les viene a la mente? África. De pronto alguno pensará algo doloroso. Hace varios meses veía un programa donde mostraban cómo hacían eso se llama escarificación. No son tatuajes, son cicatrices. Entonces es un proceso bastante doloroso. Pero no solamente es en los hombres, también lo vemos en las mujeres. Si alguien se quiere animar, ahorita para diciembre, para la cena de damas o algo, pueden animarse con eso. También a punta de cicatrices, algo bastante doloroso. Pero estas marcas, que se ve mucho en muchas de las tribus de África, son para más que algo de belleza, son unas marcas que utilizan estas personas. Las identifica, estas marcas los distinguen de otra tribu. Pueden llegar a mostrar su rango en la tribu, su posición. Puede ser un príncipe o en el caso de la mujer que estaba allí, una princesa. También pueden ser marcas de las batallas en las que ha participado. Muy similar, en el mundo occidental se le colocan las medallas de honor, medalla de victoria. Entonces son marcas que son una señal que permiten identificar, distinguir a algo o distinguir a alguien. De esa misma forma, en el pasaje que nosotros leímos, que acabamos de leer, podemos encontrar 3 marcas que identifican a todo creyente. Y esas 3 marcas lo vemos en los últimos 2 versículos que leímos, que dice: y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego a los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar. Ya encontramos esas 3 marcas de las cuales vamos a estar hablando el día de hoy. Sangre en el lóbulo de la oreja derecha. Sangre en el pulgar de la mano derecha. Y en tercer lugar, sangre en el pulgar del pie derecho. Si prefieren, sangre sobre el dedo gordo del pie derecho. Pero ¿qué quieren decir? ¿Qué significado tienen para nosotros esas 3 marcas? Entonces, para comprender mejor el significado, vamos a ver el contexto en el cual están estas 3 marcas. El pasaje que leímos nos narra la ceremonia de consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes del pueblo de Israel. Moisés lleva a cabo las instrucciones que Dios le había dado previamente y realiza una ceremonia que contiene muchos elementos. Son varios los elementos allí. Nosotros hoy no vamos a ver todos los elementos. Vamos a centrarnos en los 3 sacrificios que se nos narra allí. Pero a medida que los leemos debemos también recordar que el libro de Levítico está lleno de símbolos de lo que había de venir, símbolos que ilustran la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y también tenemos que recordar que en el Nuevo Testamento, o sea, hoy, todos los creyentes somos sacerdotes. La palabra de Dios nos dice que somos real sacerdocio. Por lo tanto, este pasaje que narra a Aarón y sus hijos también aplica para nosotros hoy en día. El primer sacrificio lo encontramos en Levítico capítulo 8, el versículo 14 al 17, que nos dice lo siguiente: luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos y lo hizo arder Moisés
sobre el altar, mas el becerro, su piel, su carne, su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Este primer sacrificio era un sacrificio, una ofrenda por el pecado. Era de carácter obligatorio. Todos tenían que hacerlo. Las personas llegaban al tabernáculo con un animal, dependiendo de sus posibilidades. En el caso de Aarón y sus hijos, con un becerro. Y en el momento del sacrificio, procedían a colocar sus manos sobre el animal, sobre el becerro. Y este acto de colocar sus manos sobre el becerro implicaba varias cosas. Implicaba que se identificaban con el animal. Implicaba que ese animal tomaba su lugar, que simbólicamente estaban transfiriendo su pecado al becerro, que simbólicamente estaban confesando sus pecados. Y es interesante notar que en el original ese acto de esas palabras, colocar su mano, tiene una connotación de colocar con fuerza. No era colocar acariciadito, no era colocar suavecito, era colocar con fuerza, porque ese animal estaba tomando su lugar y ahí usted se estaba identificando con él. Luego ese becerro era muerto, había derramamiento de sangre y ese derramamiento de sangre era la paga del pecado. Ese becerro moría en lugar de la persona que había traído el sacrificio. Entonces, ese sacrificio les recordaba a las personas allí presentes varias cosas: que eran pecadores, que había una necesidad de estar en paz con Dios, que había una necesidad de perdón, que había una necesidad de pagar el precio por el pecado. También les recordaba que Dios perdona al pecador, pero también recordaba que otro tomaba su lugar. Ese primer sacrificio era una muestra, una representación de la obra que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Es así una obra perfecta, una sola vez y para siempre. Y al igual que Aarón y sus hijos cuando realizaron ese sacrificio, nosotros cuando miramos la cruz del Calvario debemos recordar que somos pecadores. También debemos recordar que necesitamos estar en paz con Dios, que hay una necesidad de pagar el precio del pecado, que otro, el Señor Jesucristo, tomó el lugar mío y murió por mis pecados. También debemos recordar que el sacrificio fue acepto delante de Dios porque el Señor resucitó al tercer día y que Dios perdona al pecador por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Ese era el primer sacrificio. Tenemos el segundo sacrificio, versículos 18 al 21, que nos dice: después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor fragante, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. A diferencia del primero, este era de carácter voluntario, no era obligatorio, de carácter voluntario. También era conocido como ofrenda quemada. Y al igual que el primer sacrificio, Aarón y sus hijos colocaban sus manos sobre el carnero con firmeza, y así se identificaban con el animal que iba a tomar su lugar. Es interesante, nos dice luego, todo el animal era quemado sobre el altar. Es decir, que todo era para Dios. De los tres sacrificios, este era el único que era quemado en su totalidad para Dios. Del primero nos narra que después sacaron una parte y fue quemado fuera de la ciudad, lo cual nos recuerda que Jesús fue sacrificado fuera
de la ciudad. Pero ¿qué querían decir? Lo que estaban diciendo estas personas es que a través de este sacrificio estaban rindiendo una completa devoción a Dios. Al ser el sacrificio quemado completamente en su totalidad para Dios, estaban recordando una completa dedicación a Dios, un compromiso completo a Dios, una completa rendición a Dios. Aarón y sus hijos acababan de realizar el primer sacrificio. Sus pecados habían sido perdonados. Dios había aceptado su sacrificio. Y es ante eso que ellos deciden dar una ofrenda voluntaria en la cual ellos dicen que lo daban todo, que simbólicamente lo entregaban todo a Dios, que se entregaban a sí mismos completamente a Dios. Y ese era un sacrificio de olor fragante para el Señor. Y vale la pena preguntarnos, ante la obra que Dios ha hecho por ustedes, por mí, por todos los que estamos aquí, ¿cómo hemos respondido? ¿Qué hemos hecho? Por eso es que ese segundo sacrificio era voluntario. Hay un himno que dice: mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti mi vida di. ¿Qué has hecho tú por mí? Dice el Señor. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Sí, todo yo dejé por ti. ¿Qué dejas tú por mí? Pregunta el Señor. Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? La Biblia nos dice en Romanos 12:1: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa será la verdadera forma de adorarlo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que seamos sacrificio vivo, santo, completo, total a Dios. Dios desea todo nuestro ser, que todo lo que seamos para Él, que no nos guardemos nada, que nos entreguemos a Él. Ese es el segundo sacrificio. Tercer sacrificio nos menciona ahí en el versículo 22. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, conocido también como la ofrenda de la consagración. También era de carácter voluntario. Y es que consagrar significa separar para Dios, dedicar a Dios, santificar a Dios. Pero vale la pena preguntarnos, ¿y qué era lo que estaban consagrando a Aarón y sus hijos a Dios? ¿Qué era lo que ellos estaban dedicándole a Dios? ¿Qué le estaban ofreciendo a Dios? ¿Qué le estaban consagrando? El versículo 25 al 28 nos dice: después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y los puso con la grosura y con la espaldilla derecha, y los puso todo en las manos de Aarón. Es decir, Moisés puso todo eso en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto, y eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida al Señor. Del animal que fue sacrificado, Moisés tomó una parte. Él tomó una parte de ese animal
Y esa parte que Moisés toma, lo pone en la mano de Aarón y sus hijos. ¿Y qué hacen a continuación Aarón y sus hijos? Lo mecen como una ofrenda, como una consagración de lo que tenían en sus manos a Dios. Lo que acababan de recibir, ahora lo están meciendo, dedicando al Señor. Y después nuevamente Moisés lo toma y lo coloca en el altar. Es decir, estaban consagrando a Dios, estaban dedicando a Dios, santificando a Dios, lo que ellos mismos habían recibido de parte de Dios a través de Moisés. Lo que Dios mismo les había dado, ahora lo estaban consagrando al Señor. ¿Y nosotros qué hemos de ofrecerle a Dios? ¿Qué hemos de consagrarle a Dios? La última estrofa del himno que leía dice: de mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti. ¿Qué ofreces tú por mí? Nos dice el Señor. Y lo que tenemos para ofrecerle, lo que tenemos para consagrarle al Señor, es lo que Él nos ha dado a nosotros. Y Él nos ha dado todo a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos para consagrarle al Señor? Todo lo que hemos recibido de Él. Podemos recordar la parábola de los talentos. El Señor le da a sus siervos unos talentos. Y después de un tiempo, después de trabajarlo, ellos tienen que devolvérselo nuevamente al Señor. Que lo que el Señor nos haya dado, que los talentos que Dios nos haya dado, que lo que nosotros hayamos recibido del Señor, lo tomemos y lo consagremos al Señor. A mano llena, nos dice. ¿Por qué a manos llenas? Sin guardarnos nada. Porque a mano llena era también como se conocía ese segundo sacrificio. Moisés llenó sus manos. No fue un pedacito aquí, un pedacito allá. Que llenó sus manos. Y con las manos llenas que ellos tenían, fue lo que mecieron delante del Señor. Y fue lo que Moisés tomó. ¿Algo quedó en las manos de Aarón y sus hijos? No, no quedó nada en las manos de ella. Todo lo que recibieron, todo lo consagraron al Señor y todo lo entregaron al Señor. También podemos recordar otro ejemplo, las coronas. Nos dice la palabra de Dios que cuando estemos ante su presencia nosotros recibiremos coronas. ¿Y para qué recibiremos coronas? Para quitárnosla, como los 24 ancianos, quitárnosla y entregárselas al Señor. Consagrárselas. ¿Y quién nos dio las coronas? Dios. Nos la da para que nosotros podamos consagrárselas a Él. Otro ejemplo, los diezmos y las ofrendas. Usted cuando diezma, usted puede pensar que ese diezmo, esa ofrenda está saliendo de su ardua labor. De pronto usted piensa que ese diezmo y esa ofrenda está saliendo de su buena administración, de lo pilo, de lo inteligente, de la buena empresa, de lo buen trabajador que usted es. De pronto usted puede pensar eso. Pero hay otra forma. Usted puede pensar que ese diezmo y esa ofrenda que usted está dando al Señor sale de lo que Dios le ha dado a usted. Y de lo que Dios le ha dado a usted, eso mismo usted consagra y da al Señor. Hasta ahora hemos visto los 3 sacrificios. Aarón y sus hijos habían recibido el perdón de Dios por sus pecados en el primer sacrificio. Nosotros también hemos recibido el perdón de Dios en la cruz del Calvario. Aarón y sus hijos se ofrecieron, se dedicaron completamente al Señor. Así también nosotros deberíamos hacerlo. Aarón y sus hijos consagraron al Señor lo que habían recibido de Él. Así también nosotros debemos consagrar lo que hemos recibido. Y es en ese contexto, en el contexto del sacrificio de la consagración u ofrenda de la consagración, que encontramos 3 marcas de sangre. 3 marcas que nos recuerdan a usted y a mí 3 cosas que nosotros debemos consagrarle a Dios.
Lo voy a leer nuevamente. Y lo degolló, versículo 23. Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar del pie derecho. Y lo mismo hizo con los hijos. Entonces es allí donde encontramos la primera marca del creyente: sangre en el lóbulo de la oreja derecha. Moisés tomó sangre del animal sacrificado y lo untó en el lóbulo de la oreja derecha a Aarón y sus hijos. ¿Qué representa entonces el lóbulo de la oreja derecha? ¿Qué nos representa? Nos representa el escuchar, nos representa oír. Entonces, al untarles de sangre, les está diciendo que sus oídos debían ser consagrados a escuchar la voz de Dios, que sus oídos debían ser consagrados a escuchar la palabra de Dios. Y hoy eso sigue igual de vigente. Nosotros debemos consagrar nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. ¿Quién nos dio oído? ¿Quién nos dio la capacidad de escuchar? Ahora nosotros debemos consagrar esa capacidad de oír a escuchar la voz de Dios. ¿Y por qué es tan importante escuchar la voz de Dios? Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe, porque nada más ni nada menos que nuestra fe depende de escuchar la voz de Dios. Nuestra fe se alimenta, crece cuando oímos de Dios, cuando la escuchamos, cuando la leemos. Proverbios 8:32 también nos dice: ahora pues, hijos, oídme, dice Dios, porque de Él emana toda sabiduría, porque su voz, su palabra es como una lámpara que a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos se alimentan de lo que nosotros escuchamos. ¿Y nosotros a quién escuchamos? ¿O a quiénes escuchamos? Hoy se nos recuerda, en medio de tanto ruido, en medio de tanta interferencia, en medio de tanta distracción, a un pulgar de distancia uno saca el celular y con el pulgar ya se conecta con el mundo entero. Se nos recuerda que la primera marca del creyente es oídos consagrados a Dios. Tenemos la segunda marca: sangre en el pulgar de la mano derecha. Moisés tomó sangre del animal sacrificado y lo untó en los pulgares derechos de Aarón y sus hijos. ¿Qué representa el dedo pulgar? Mírelo por un segundito. ¿Qué tantas cosas hace usted con el dedo pulgar? Ahora imagínese lo que es mochadito. Hay personas que están escribiendo. ¿Qué tan fácil les quedaría escribir sin ese dedo pulgar? Cuando buscamos una cita en la Biblia, ¿qué tan difícil sería sin el pulgar derecho? ¿Qué tan fácil sería para nosotros realizar nuestras acciones sin ese dedito, el pulgar derecho, que hace la función de pinza? Entonces, ¿qué representa ese dedo del pulgar? Representa nuestras acciones, nuestra labor, nuestro servicio. Y al untarlo de sangre, les está diciendo que sus acciones, que su labor, que su servicio deben ser consagrados al Señor. Y nosotros, al igual que Aarón y sus hijos, debemos consagrar nuestras acciones, consagrar nuestra labor y nuestro servicio al único Dios. Vale la pena lo que nos dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Colosenses encontramos otra cita, nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué cosas? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Que sea cual sea la labor que realizamos, las acciones que hacemos, el servicio que prestamos, que éstas sean consagradas al Señor, que éstas sean entregadas al Señor. Ahí tenemos la segunda marca del creyente: nuestras acciones consagradas
al Señor. Nos falta la tercera marca del creyente. ¿Sangre dónde? En el dedo gordo del pie derecho. Moisés tomó sangre del animal sacrificado y lo untó en el dedo gordo del pie derecho de Aarón y sus hijos. ¿Y qué representa? El dedo gordo. Quíteselo a ver qué tan fácil le queda caminar. Dicen que si quita ese dedo, usted empieza a tambalearse de un lado a otro, empieza a caminar torcido, empieza a renquear y después tiene que coger otros elementos para ayudarlo. Ese dedo gordo nos representa el caminar diario. Y Moisés, al untarlo de sangre, les está diciendo que su caminar diario sea consagrado al Señor. Y a nosotros, que nos dice que a donde sea que nosotros vayamos, en donde sea que estemos, nuestro caminar diario sea consagrado al Señor. Colosenses 1:10 nos dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento. Salmo 86:11 nos dice: enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Diariamente nosotros debemos consagrar nuestro camino en el cual el Señor debe estar presente. La tercera marca del creyente: nuestro caminar debe ser consagrado al Señor. Ya para ir finalizando, como les dije, la palabra de Dios está llena de ilustraciones. Y hoy la palabra nos da 3 ilustraciones, 3 marcas que nos deben identificar, que nos deben recordar que hay 3 cosas que debemos consagrarle al Señor, que hay 3 cosas que debemos entregarle al Señor. Iba a traer hoy tinta roja o isodine para que pasarlo aquí entre todos, para que tomaran un poquito y se lo juntaran en el lóbulo derecho, pero hasta allá no iba a llegar. Pero sí quiero que se lo tóquenlo un segundito, lo del lóbulo de la oreja derecha. ¿Qué les va a recordar eso? ¿Qué les recuerda eso ahora? Que ahora, de ahora en adelante, cada vez que se coloquen un arete, se acuerden, nosotros tenemos un llamado. Cada vez que eso lo vean, cada vez que lo toquen, cada vez que se lo rasquen, nosotros tenemos un llamado. ¿Qué va a recordar? ¿Qué nos va a recordar eso de ahora en adelante? Que debemos consagrar nuestro oído a la voz de Dios. Ahora quiero que levanten su pulgar derecho, el que nosotros hacemos cuando queremos decir todo bien. ¿Sí? ¿Qué nos va a recordar ahora? Cuando se está cortando las uñas, cuando se los está limando. Preciso, cuando usted esté haciendo eso con el dedo pulgar de la mano derecha, ¿qué le va a recordar? Nos debe recordar que nosotros debemos consagrar nuestras acciones a Dios. No lo vayan a sacar. Pero miren ahí el zapato, su pie derecho, el dedo gordo del pie derecho. Muévalo ahí dentro del zapato. De ahora en adelante, cuando usted vea su dedo gordo, ¿qué decisión debe tomar? ¿Qué decisión debemos tomar? ¿Qué nos recuerda esta ilustración? ¿Qué nos recuerda la palabra de Dios? Que debemos consagrar nuestro caminar diario a Dios. 3 marcas que hoy nos recuerdan 3 cosas que nosotros debemos consagrar al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.